En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica y pedir que sigamos centrados y concentrados cuando nos sentamos a meditar la palabra de Dios, que apartemos de nosotros todas las distracciones, sobre todo las internas, que dediquemos el mejor tiempo, calidad de tiempo, 20 minutos nada más al día, no en correr, meter en medio esto, sino darle el privilegio y el lugar que corresponde a la palabra de Dios. El alimento de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no lo escuchamos a Él, ¿cómo vamos a saber cuál es su voluntad? Entonces la voluntad vamos a pensar que es la que dijo esta persona, esta otra persona, aquella, y muchos tienen mucho o poco de verdad, pero siempre va a ser muy importante escuchar a Dios todos los días. En el primer libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 17, dice: la mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y llegó a Tirsa, y al pisar ella el umbral de la casa murió el niño. Lo enterraron y todo Israel lo lloró, según la palabra que el Señor había pronunciado por medio de su siervo el profeta Ahías. ¿Se acuerdan que le dice que no vaya escondida, porque ella iba disfrazada para que no se den cuenta que ella era la esposa, porque quería saber Jeroboam la situación que había acerca de la enfermedad de la criatura, y al final de cuentas pues el profeta la descubre y le dice: esto va a suceder y es inevitable, y eso sucede. El resto de los hechos de Jeroboam, sus guerras y su reinado, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Después descansó con sus padres en su lugar. Reinó su hijo Nadab. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía Roboam 41 años cuando empezó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor le había elegido entre todas las tribus de Israel para establecer ahí su nombre. Y así sucesivamente nos habla, ¿verdad? El versículo 23 dice: también ellos edificaron santuarios, estelas, aceras, todas las colinas del altar y bajo los árboles frondosos. Es decir, el Jeroboam sembró la idolatría, el apartarse de Dios. ¿Cómo es que lo hizo? Porque todos los seres humanos necesitamos de Dios, principalmente el pueblo hebreo, que tenía una relación con Dios fuertísima, importantísima. Y entonces imagínense nomás, después de muchos años de ir a Jerusalén, de tener sus propios altares, ¿verdad? Los sacerdotes levitas estaban en todas las comunidades, ¿verdad? Y ellos hacían los holocaustos, ellos hacían los sacrificios, ellos eran lo que representaban a Dios junto con los profetas y obviamente el rey, ¿verdad? También. Entonces Jeroboam lo arranca, ¿verdad? Estirpa todo esto, y entonces ya no les permite que vayan a hacer al templo, a hacer sus holocaustos y todo lo que tenía que hacer, y entonces dice, y no lo hace porque lo único que quiere es que ellos no se adhieran al otro rey, ¿verdad? Eso es nada más la razón, pero crea y hace cosas terribles a los ojos de Dios. Es que les pone otros dioses, unos becerros de oro, y les hace altares, y luego él escoge a los sacerdotes, como ya les mencioné en días pasados, y los nombra, hace un lado a la tribu de Levi, que son los sacerdotes designados por Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas de idolatría se vienen caminando por generaciones, ¿verdad? Y así también ¿cómo se llama? El capítulo 15 habla también de lo mismo. Dice el versículo 31 del capítulo 15, dice: el resto de los hechos de Nadab y de todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entre Asa y Baasa, rey de Israel, hubo guerra continuamente. Entonces están escritos todas estas cosas. ¿En dónde? En el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Posible que en el libro de las crónicas que vamos a leer próximamente vamos a encontrar varios de los escritos, pero hay también escritos acerca de cómo el Estado de Israel
los judíos empiezan a constituirse un pueblo importante en las cosas de Dios, pero también en la administración, en la sociedad, en todo cómo se desarrolla un pueblo, ¿verdad? El Salmo 119, versículo 153 dice: mira mi aflicción y líbrame, porque no he olvidado tu ley. Aboga por mi causa y rescátame. Hazme vivir según tu promesa. Lejos de los impios está la salvación, porque no buscan tus decretos. Copiosas son tus misericordias, Señor. Hazme vivir según tus juicios. En el capítulo 12 de San Juan, versículo 9, dice: una gran multitud de judíos se enteró de que estaba ahí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Y los príncipes de los sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque muchos por su causa se apartaban de los judíos y creían en Jesús. Qué terribles juicios de los judíos, ¿verdad? De los sacerdotes, ¿verdad? Darle muerte a una persona porque lo resucitó Jesús. Darle muerte a Jesús porque hace las obras de Dios. Terrible, terrible. Los juicios sin discernimiento, ¿verdad? Sin hacer la voluntad de Dios. Solamente mis intereses son los únicos que valen. Al día siguiente, las muchedumbres que iban a la fiesta oyeron que Jesús se acercaba a Jerusalén, y tomaron ramos de palmas, salieron a su encuentro y se pusieron a gritar: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús encontró un borriquillo y se montó sobre él, conforme a lo que estaba escrito: no temas, hija de Sión, mira tu rey que llega, montado en un borrico de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él, y que fueron precisamente estas las que le hicieron. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos daba testimonio. Por eso la muchedumbre le salieron al encuentro, porque oyeron que Jesús había hecho este signo. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros: ¿ya ven que no adelanta nada? Miren cómo todo el mundo se ha ido tras él. Entre los que subieron a adorar a Dios en la fiesta había algunos griegos. Así que estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y comenzaron a rogarle: Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe, se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo que si el grano de trigo no muere al caer en tierra, queda infecundo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se ama a su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga, y donde yo allí esté, estará también mi servidor. Y si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Pues hermosas palabras aquí de Jesús cuando vienen a buscarlo unos griegos. ¿Verdad? Queremos ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? Siempre es una pregunta muy seria en tu vida. Queremos ver a Jesús. Y entonces sus discípulos se lo comunican, y entonces dice Jesús: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, viene la pasión de Cristo, su aprehensión, su juicio, su lastimoso proceso de humillación, su crucifixión, su muerte y finalmente su gloriosa resurrección. Dice Jesús claramente: si el grano no muere, queda infecundo. Entonces es un mensaje para nosotros. Dice: el que pierda su vida, el que aborrezca su vida, es una expresión de decir que para mí lo más importante es el servicio, y entonces yo me desgasto, me canso, me rechazan, me juzgan, comparto, me quedo sin nada. Estoy siendo fecundo,
estoy compartiendo, estoy dando frutos. Es decir, por mis venas corre la presencia del Espíritu Santo, y por eso es que todas las personas reciben al que lo envía a uno. Es el mensaje que nosotros tenemos que dar, entender, morir a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestras soberbias, a nuestros complejos, a todas las cosas que nos impiden vivir la voluntad de Dios, ¿verdad? Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Vamos a servir a Jesús como Él quiere, no como nosotros querramos. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.